Ahora, estas cadenas en sus extremos tienen como pelotitas. Este extremo donde se encuentran esas pelotitas va a ser el extremo que se llama dominio globular. ¿Por qué? Porque tiene una forma de globo, entonces se va a llamar dominio globular. ¿Para qué te explico esto? ¿Para qué te estoy mostrando esto? Bueno, porque hay ciertos pacientes que tienen como rechazo, como que generan reacciones a estos dominios y lo que hacen es forman anticuerpos contra estos dominios. Es decir, lo quieren atacar, reacciones inmunológicas que quieren atacar este dominio, formando anticuerpos. ¿Y eso qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce? Bueno, que si yo ataco esta estructura, a los dominios globulares, por ende a toda la membrana basal, a toda la lámina densa, lo que va a hacer es una alteración de la estructura de la membrana basal. Y nosotros sabemos la importancia que tiene la membrana basal en el aparato de la filtración. Entonces, de esta manera lo que hace es compromete la función de la membrana basal y por lo tanto, si compromete con la función, el riñón va a empezar a tener una disfunción, va a empezar a filtrar de una manera incorrecta, va a filtrar mal, va a tener una alteración en la función renal. Ahora, ¿cómo se llama esta entidad? ¿Cómo se llama esta patología en la que se afecta a estos dominios globulares? Se llama glomerulonefritis antimembrana basal, porque lo que está afectando es la membrana basal glomerular. Escucha esto ahora. La barrera de filtración, esta estructura que te dije que estaba conformado por los capilares, por la membrana basal y los podocitos, configura literalmente una barrera física. ¿Por qué? Porque son los lugares por donde tiene que atravesar físicamente el plasma sanguíneo para llegar al espacio Bowman y luego a todo lo que son los túbulos de la nefrona. Entonces constituye una barrera física. Pero ahora escucha esto. Esta estructura no solamente tiene una barrera física, no solamente tiene esta barrera física, sino que también tiene una barrera que es de tipo eléctrica, maneja electricidad. Ahora, ¿cómo es que se da esto? Bueno, mira, esto se da gracias a unas glicoproteínas que se encuentran en este aparato de filtración y que, como sabemos, le van a otorgar una carga negativa. ¿Por qué te digo esto? Porque esta carga negativa lo que va a hacer es repeler a las estructuras que tienen, a las sustancias que tienen la misma carga, porque acordate, las cargas que son iguales se van a oponer. Entonces, una sustancia que también tiene carga negativa no va a poder atravesar estas estructuras. ¿Por qué? Porque hay cargas negativas que se encuentran acá, que si viene una sustancia que tiene carga negativa va a ser rechazada. Pero ahora, ¿cuáles son estas sustancias que no se van a poder filtrar porque tienen una carga negativa y que gracias a las glicoproteínas que se encuentran en este lugar van a ser rechazadas? ¿Cuáles son esos elementos que van a ser rechazados? Bueno, en primer lugar tenés que saber que una de las sustancias que va a ser rechazada porque tiene también una carga negativa es una proteína muy importante que es el fibrinógeno. ¿Por qué no se filtra el fibrinógeno? ¿Por qué no pasa hacia el espacio Bowman? ¿Por qué no se filtra? Bueno, por dos motivos. Una, porque es muy grande, su tamaño no le permite. Y segundo, porque su carga no le permite. Entonces, ¿por qué el fibrinógeno no puede atravesar, no se puede filtrar? Porque no tiene un tamaño que pueda pasar por esos orificios. ¿Te acordás que yo te dije que los orificios permiten regular qué sustancias pasan y qué sustancias no? Bueno, el fibrinógeno, porque es muy grande, no pasa. Y también, ¿por qué no pasa? Porque tiene una barrera eléctrica que es que tiene una carga negativa y que por lo tanto es rechazado por las glicoproteínas que se encuentran en este lugar. Ahora, la segunda sustancia que no puede pasar, que no puede atravesar la barrera, que no puede ser filtrada, son unas proteínas que las conocemos como globulinas. Ahora, ¿por qué no pueden pasar? Bueno, por lo mismo, nada más que son grandes pero no tan grandes como el fibrinógeno. Ahora, ¿cuál es la tercera sustancia que no va a poder pasar? La albúmina. La albúmina tampoco puede pasar este aparato de filtración. Pero ahora, esta albúmina tiene una característica, es que en realidad, si nos basamos en el tamaño, sí podría pasar. El tamaño sí le permite atravesar esta barrera de filtración. Pero acá viene el dato importante, y es que la carga negativa no le permite atravesar la barrera de filtración. No le permite atravesar. Estas son las tres sustancias que no pueden ser filtradas por su tamaño
y por la carga. Siempre todo en condiciones fisiológicas. Pero ahora, escucha esto. ¿Qué pasa si de pronto se rompe ese equilibrio? ¿Se pueden filtrar estas sustancias o no? Si lo que pensaste es que estas sustancias se van a poder filtrar, y sí, efectivamente se van a poder filtrar, porque hay veces en donde se daña este aparato de filtración, se daña la barrera de filtración, ya no existe esta barrera de filtración, entonces puede pasar albúmina, la persona pierde proteínas y desencadena todo un proceso que va a alterar el funcionamiento normal del riñón. ¿En qué casos podemos tener esto, por ejemplo? Bueno, existe una enfermedad, existe una patología en la que estos pedicelos, ¿te acordás de los pedicelos? Es como si fuera que se acortaran, como que ya no tienen el tamaño que antes tenían. Antes eran así y ahora con esta enfermedad tienen este tamaño. Son más chiquitos, es como si fuera que se acortaron los pedicelos. Si estos pedicelos se acortan, se hacen más chicos, entonces ¿qué va a hacer? Va a permitir un mayor pasaje, va a permitir una mayor permeabilidad para estas sustancias que no se pueden filtrar. ¿Por qué? Porque se acortó los pedicelos, se alteró la estructura, permitiendo así una mayor permeabilidad. Ahora, teniendo en cuenta esto, podríamos pensar que la cantidad de proteínas que se pierde, llámese proteínas albúmina, es muy grande. Ahora, ¿en qué patología podríamos tener? Que cuando la analizaron, cuando la investigaron, notaron que habían pequeños cambios en la estructura, como que habían cambios muy pequeños. La llamaron a esta enfermedad muy inteligentemente glomerulonefritis de cambios mínimos. Muy fácil. ¿Por qué? Porque notaron pequeños cambios en esta estructura. Ahora, por último, ¿para qué me sirven las células mesangiales? ¿Te acordás de estas células que están entre medio de los capilares? ¿Para qué me sirven estas células, las células mesangiales? La cuestión es que tienen una capacidad contráctil que al ejercer esta capacidad lo que hacen es ayudan a modificar el flujo de los capilares glomerulares. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad contráctil. Y además, estas sustancias tienen la capacidad de producir sustancias proinflamatorias que estimulen la inflamación. Y por último, estas células tienen la capacidad de proliferar, de crecer, sobre todo cuando hay alteraciones. Cuando se dan alteraciones, estas células tienen la capacidad de proliferar, de aumentar.